El No, viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde el comienzo de ese conflicto han muerto 7.110 civiles, 11.500 han resultado heridos y aún el conflicto no parece tener fin. Para hablar de él saludamos a Laura de Chiclana, quien es periodista y está en este momento en Ucrania. Bienvenida, Laura, ¿cómo está? bienvenida. Hola, muchas gracias. Laura, quizás nadie pensó que este conflicto se iba a prolongar tanto tiempo. El propio Vladimir Putin hablaba de una operación puntual. Esto ya ha tenido un impacto no solo geopolítico, sino también económico en Europa y en el mundo. ¿Qué balance se puede hacer a un año ya de esta invasión de Rusia a Ucrania? Pues que la situación, como bien has dicho, se pensaba que iba a finalizar todo muy pronto, no se pensaba que la invasión a gran escala iba a durar tanto y todavía le quedan muchísimos meses. La situación aquí en Ucrania, en el terreno, se ve complicada, se ve que el frente avanza, por ejemplo, muy poco, tanto de un bando como de otro. Sí es verdad que los ucranianos en estos momentos tienen poca munición, se están quedando sin munición, por lo que la presión de las tropas rusas es muy fuerte, sobre todo aquí en el Donbass, que es el principal objetivo del presidente de Rusia, de Putin. El balance sigue siendo que muchísimos ucranianos también siguen sufriendo, siguen muriendo a causa de continuos bombardeos con todo tipo de armamento, bombas de racimo, misiles, cohetes, artillería, siguen perdiendo sus hogares, sigue todo empeorando en muchos puntos del país. En tu caso, ¿en qué ciudad en específico estás y cómo ha cambiado la dinámica desde la guerra? Yo me encuentro en estos momentos en Kramatorsk, en el Donbass. Aquí, aunque ahora ya en 2 días es el aniversario de invasión rusa a gran escala, que ya llevan en una guerra desde hace 9 años, el año que viene hace 10. Sí es verdad que desde que comenzó la invasión hace un año, el cambio aquí ha sido drástico. Han seguido avanzando los rusos, han seguido tomando territorio, también los ucranianos han liberado parte del territorio aquí, pero este es el terreno más castigado de la guerra, donde más se está perdiendo y donde más vidas también se pierden. Desafortunadamente, aquí en la ciudad en la que estoy, a medida que siguen avanzando los días, más personas tienen problemas económicos, más personas necesitan ayuda y más personas necesitan de la ayuda humanitaria, sobre todo para comer, por ejemplo. Ya son alrededor de unas 30.000 familias en la ciudad que dependen de esta ayuda humanitaria, por lo que la situación económica se ve agravada día a día. Laura, otra de las cosas al principio de la guerra es que pocas personas apostaban a que Ucrania pudiese aguantar esa extraordinaria fuerza militar y de armamento que tiene Rusia. ¿Cuál ha sido la clave para la resistencia ucraniana ante esta exhibición de poder bélico que ha tenido Rusia? ¿Cómo han logrado sostener tanto e incluso recuperar territorio? Las claves son varias, por supuesto, el espíritu y el sentimiento que tienen los ucranianos por su propio país, ese patriotismo que tienen es muy importante, pero obviamente sin la ayuda de Occidente no podrían haber conseguido los avances que han hecho por el tipo de armamento que les han dado, el que les siguen dando y el que se espera que les sigan dando. Obviamente esta ayuda militar y económica ha sido muy importante, pero por supuestísimo, sin ese espíritu que tienen los ucranianos no podrían haber conseguido eso. Esa unidad que tienen y ese sentimiento que transmiten de unidad es increíble y eso es uno de los puntos a destacar. Decías que estás en una de las zonas que quizás tiene más tiempo en guerra, en conflicto, y que mucha gente necesita ayuda humanitaria y ves cómo tienen problemas económicos. Pero, ¿en qué se traduce un día a día en una ciudad que está en guerra, que tiene una invasión? Y te lo pregunto porque recuerdo que hace unos meses fue noticia que iban al cine, pero en líneas generales, esa vida que cambia, que es trastocada por la guerra, ¿qué elementos naturales sigue manteniendo para poder vivir? Porque si bien hay un conflicto armado, la gente también tiene su quehacer diario. Laura Chiclana nos acompaña, es periodista y ella en este momento está en la zona del Donbass en Ucrania. Pues la vida aquí, por ejemplo, en el Donbass es muy diferente a otras zonas de Ucrania, como Kiev o Dnipro, incluso Lviv. Allí hay una vida prácticamente normal dentro de lo que significa vivir en un momento de guerra, pero aquí en el Donbass se traduce de otras maneras. Casi todos los comercios están cerrados, muy pocos abiertos, todo está muy militarizado.
Pocos locales también están abiertos. Sí es verdad que te puedes encontrar un lugar donde cortarte el pelo. Si tienes un problema dental, puedes ir perfectamente a un dentista, pero no hay 10 dentistas abiertos, hay a lo mejor uno, hay a lo mejor un lugar para cortarte el pelo, hay varios bares abiertos, varios restaurantes, pero todo muy militarizado, porque esta ciudad es un punto estratégico muy importante para Ucrania y también para Rusia. Se traduce también en alarmas continuas, ataques continuos, porque Kramatorsk ya está al alcance de la artillería rusa. Entonces aquí la vida es un poco más tensa, todo el tiempo un poco más en alerta, con más miedo y sabiendo que aquí tienes más nivel de peligrosidad que en otras zonas del país. Laura, más Gente allá, también con muchísimos problemas, como le he dicho, económicos, gente también que ha perdido sus hogares por los bombardeos. Aquí se traduce todo mucho más, aquí se ve mucho más lo que es una guerra que en otras partes del país. Laura, decías que en el marco de este aniversario de la invasión rusa a Ucrania todavía le quedan muchos meses más a esta guerra. ¿Cómo se vislumbra el fin del conflicto? ¿O pareciera ser un juego que no tiene salida? El fin del conflicto, una de las opciones obviamente es una negociación, pero no parece ser que vaya a suceder de aquí a poco tiempo. Ucrania está dispuesta a recuperar todo su territorio, incluso lo siguen diciendo, hasta Crimea, y Rusia está dispuesta a tener el Donbass. Entonces, no se sabe bien cuándo terminará, también dependerá de la ayuda que les brinde Occidente y también de los pasos y negociaciones que puedan llegar a tener en algún momento tanto Rusia como Ucrania. Y ya a título personal, Laura, ¿cómo ha sido para ti estar en medio del conflicto en una de las zonas además más afectadas y que ha tenido trastocado la vida cotidiana como has relatado en el Donbass? Lo que ha significado para mí, Sí, ¿sí? sí. Lo que pues muchísimas cosas. Llevo desde que comenzó la guerra aquí en Ucrania con un par de descansos. He visto cómo ha evolucionado todo, he visto los cambios, las etapas, las fases. Para mí ha significado muchísimo, tanto personal como profesionalmente. He visto y he vivido momentos muy duros que me han enseñado también a valorar, me han enseñado a ver cosas que yo no sabía que eran posible ver. También un lado positivo que he visto, que incluso en los peores momentos la humanidad de la gente que te ayuda sin tener nada, pero en otros momentos también la falta de humanidad, la sangre fría, el cómo aquí las personas son un número y no llegan ni a número muchas veces. Llegan a ser muertos sin número, sin nombre y es muy duro. Me ha cambiado mucho y es muy importante para el mundo del periodismo seguir aquí al pie del cañón para poder seguir mostrando lo que sucede porque todavía le queda la guerra. Laura, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos. Muchas gracias. Laura de Chiclana es periodista en Ucrania, hoy hablando de cómo se vive el día a día en un país que está azotado por esta guerra, que cumple el viernes ya un año y como decía ella, bueno, la gente se tiene que habituar a vivir, sin embargo, todos los días suenan las sirenas de alarma, todos los días hay bombardeos, hay enfrentamientos, te enfrentas con una ciudad militarizada, en el caso de donde ella está, que es en la zona del Donbass, y ya la gente a veces deja ni siquiera de ser un número. Era Laura Chiclana, periodista en Ucrania. Porque además sobre eso están las cifras oficiales que tú leías al principio de esta conversación con Laura, que según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas han muerto más de 7.100 civiles, pero siempre se dice que se cree que la cifra real de víctimas es muchísimo mayor por la dificultad que hay de contabilizar. Y como siempre se dice, en una guerra lo primero que pierde siempre es la verdad. Así que pasarán quizás años para saber realmente cuáles han sido las consecuencias tanto en Ucrania como para la población rusa. 9:32, nos vamos a la pausa en el circuito.